Adelante. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, nuestros queridos hermanos, paz y bien. Les saluda su hermana Lucy Moreira. Su hermana Alicia Mata. A su casita de oración. Del Sagrado Corazón de Jesús. Familia con origen en tu luz, comunidad, abrazo, unión, entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene, nada nos detiene. Bueno, y pues estamos muy felices de estar reunidos con ustedes un viernes más para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. La catequesis del día de hoy es: la Pascua de Cristo no es para destruir, sino para que nazca el hombre nuevo. Bueno, y pues empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. La palabra de Dios en la primera lectura de Éxodo 20, 1 al 17, la ley fue dada por Moisés. El Salmo 18, 8 al 9, 10 y 11, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La segunda lectura en Primera de Corintios 1 del 22 al 25, predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los hombres, pero para los llamados, sabiduría de Dios. Y el Evangelio según San Juan 2 del 13 al 25, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dios decidió promulgar su ley al pueblo que había elegido por medio de Moisés. Yo soy el Señor. Primera lectura. Los sucesos que hoy nos cuenta el Evangelio por su parte son sorprendentes y contribuirán de un modo decisivo a la crucifixión del Señor. De hecho, San Marcos nos dice que fue precisamente como consecuencia de este evento que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley pensaron en cómo deshacerse de él. Y hace referencia a Marcos 11:18. Una vez apresado por el Sanedrín, al buscar una prueba para condenarlo, también se hablará de lo que el Señor declaró en estas circunstancias. Nos ponemos de pie, por favor, y prestemos mucha atención. ¿Sigues tú, Lucy?
Ok, sí, gracias. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: el celo por tu casa me devora. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: no sé si está aquí algo. Ellos contestaron, ¿quieres que continúe? Dice, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad, Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. ¿Ya lo encontraste o continúo? Sí, no, es que nomás no me aparecía. Ok. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en cada persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. ¿Quieres que continúe, Alice? Sí. Vamos a las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Cuando leemos este episodio de la vida del Señor, no puede dejar de llamarnos la atención el ardor de su reacción al ver a los mercaderes, pues siempre estamos acostumbrados a su mansedumbre y benevolencia para con todos. Nos cuesta imaginarlo trenzando unas cuerdas para hacer un látigo, que usará contra unos mercaderes que, si se quiere, están haciendo su trabajo. Sin embargo, analizando detenidamente las causas de esa molestia, comprenderemos mejor no solo por qué lo hizo entonces, sino también qué es lo que quiere decirnos hoy la palabra del Señor al recordarnos aquel suceso. Jesús no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en cada persona. Nos dice al concluir este relato. San Juan y los exegetas de la Biblia latinoamericana decidieron poner un subtítulo para los 3 últimos versículos de este pasaje, que hemos resaltado con itálicas, es decir, con letras inclinadas en este compendio, puesto que sirven para explicar muchas cosas. El subtítulo es Escudriña los corazones. El Señor sabía perfectamente el por qué y para qué de cada una de las presencias ahí en esos días. Sabía por qué estaban en el templo aquellos mercaderes, por qué los judíos, llamados sacerdotes, escribas, maestros de la ley, principales entre los fariseos, etc., le reclamaban lo que había hecho y le pedían una señal milagrosa como prueba de su autoridad para hacerlo. Poco a poco iremos desentrañando los
entre telones de este pasaje, del que con la gracia del Espíritu Santo podremos extraer mucho aprendizaje, porque es realmente muy aleccionador. Toda la liturgia de la palabra nos ayuda a conocer mejor al Señor y la forma en la que a veces el hombre distorsiona las cosas, quedándose con las formas, humanizando o desacralizando lo divino, y sin profundizar en lo que es verdadero alimento para el espíritu. La primera y la tercera lectura dominicales nos hablan sobre la ley y el templo, respectivamente. Dos aspectos de profundo significado simbólico para los judíos y también para nosotros, sus hermanos menores, coherederos de las promesas hechas por Dios al pueblo elegido. En la primera lectura de Éxodo 20, 1 al 17, se nos presentaba el Decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que luego serán mejor especificados con todo su contexto en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, del 1 al 5 y el 23. Allí el Señor expone los mandamientos que buscan ordenar la vida y legislar, es decir, poner normas claras para que aprendiéndolas y cumpliéndolas, los seres humanos supieran cómo conducirse adecuadamente en la vida comunitaria. En la práctica, se trata de poner parámetros, o si se entiende mejor, límites, para el ejercicio de la libertad, especificando los asuntos que están prohibidos para todos. En una forma de marcar líneas, es una forma de marcar las líneas rojas y es como decir, puedes hacer absolutamente todo lo que quieras, excepto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa forma negativa en la que son presentados la mayoría estos mandatos refuerza, por un lado, la radicalidad de esas prohibiciones y, por otro lado, es que en cierto modo se usa un método pedagógico especialmente formulado para un pueblo primitivo, como era Israel, poniendo de relieve el mal que se debe evitar y que es, dicho sea de paso, un mal hacia el cual tiende naturalmente la persona humana, herida por el pecado original. Como se ha resaltado mucho en los últimos años, los 3 primeros de aquellos 10 mandamientos se refieren a la relación entre Dios y los hombres, es decir, en los deberes que los seres humanos tenemos para con Dios, mientras que los otros 7 se refieren a nuestra relación con los otros seres humanos. Pero hoy queremos hablar de otra forma de clasificación, si así se quiere llamar, de los mandamientos, y es con el propósito de resaltar el objeto de su análisis. Desde esa perspectiva, podemos decir que los 8 primeros mandatos prohíben las acciones externas, que son las que más fácilmente se detectan en la convivencia humana. Blasfemar, deshonrar, matar, robar, fornicar, mentir, etc. Mientras que los 2 últimos dan un giro para centrarse en lo que puede suceder en el interior del ser humano. Esto supone un avance filosófico en la exposición de los deberes morales de la persona, pues como bien nos dice el Señor, es del interior de donde surge el bien y el mal. Lo leemos en Mateo 15, 18 al 20. Es en el corazón del ser humano donde se anida la perversidad y donde deben, por tanto, librarse las verdaderas batallas éticas. Estos 2 mandamientos son, pues, una llamada a que se cuide lo más íntimo de la persona o que se conserve la pureza de intención y de espíritu, de manera que sus pensamientos, sus sentimientos y sus deseos, purificados de todo mal, se orienten a la práctica del bien. Mucho hemos... ¿Sigues tú? No sé, es que me moví, pero no sé si te aparece o no. Seguimos en el párrafo de mucho hemos Ok. insistido. Mucho hemos insistido ya en los últimos años a través de estas catequesis
de las pláticas que el Señor nos lleva a dar por distintos lugares y de nuestros cursos de formación apostólica acerca de la necesidad de vigilar sobre nuestros pensamientos y sentimientos para poder profundizar nuestra conversión y crecer verdaderamente en el Espíritu. Pues la verdadera conversión lleva a una transformación interior. A diferencia de lo que ocurre con los evangelios sinópticos, los de Marcos, Mateo y Lucas, San Juan ubica la expulsión de los mercaderes en el inicio de la misión de Jesús, es decir, inmediatamente después de las bodas de Caná, mientras que los tres sinópticos lo harán ya casi al final de su vida pública, después de su entrada triunfante en Jerusalén, con lo que atribuyen precisamente a esa expulsión de los mercaderes, como decíamos en la monición, la decisión final de los sacerdotes y escribas de planificar la muerte del Señor. La diferencia entre estas visiones es curiosa, pero de ninguna manera supone una contradicción. En todo caso, San Juan también deja claro que este suceso rompió definitivamente cualquier posibilidad de aceptación por parte de las autoridades judías a Jesús. Y esto es claro, en la medida en que todos ellos se beneficiaban económicamente con las actividades comerciales que tenían lugar en el templo. De cualquier modo, debemos recordar siempre que cada uno de los 4 evangelios fue escrito con un propósito determinado y para ser dirigido a ciertos destinatarios específicos de la época. Es como decir que cada uno tuvo un público en particular, de manera que la precisión cronológica o histórica de los evangelios, como hemos señalado muchas veces, es menos importante que la eficacia espiritual del mensaje que transmiten. San Marcos, por ejemplo, escribió para los cristianos de origen pagano, de diversas latitudes, y por eso abundan las explicaciones sobre las costumbres o ritos judaicos. Lo opuesto sucede con Mateo, que escribió para los judíos que se iban convirtiendo al cristianismo, mientras que San Juan escribió para los cristianos griegos que desde un principio fueron perseguidos por el Imperio Romano. El caso de Lucas es muy particular, pues es el único de los 4 evangelistas que no era judío, nacido de padres paganos en Antioquía de Orontes, actual capital de la provincia de Hatay, en Turquía. Él escribió para los cristianos provenientes del paganismo, especialmente griegos y romanos, y su evangelio formaba en principio una sola obra con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que después se separó. Pero otro día, cuando haya tiempo, contaremos esa historia en los cursos de formación apostólica de los miércoles por Zoom, Facebook y YouTube. Para lo que ahora nos ocupa, es muy probable que la intención de San Juan al situar este acontecimiento al inicio de la vida pública de Jesús hubiese sido la de presentar desde el inicio la fortaleza de carácter y el temple de Jesús, pues en este pasaje explica su reacción citando el Salmo 69 que dice: el celo de tu casa me devora. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios reprochó al pueblo por medio del profeta Jeremías y les anunció que estaban convirtiendo el templo en una cueva de ladrones, en donde los malvados se sentían seguros después de hacer sus fechorías. Pero Dios les advertía que serían arrojados lejos de su presencia por su corazón duro. Y hace referencia a Jeremías 7, 8 al 11. Este era el mismo motivo del celo que devoraba a Jesús, como ya hemos dicho, la indignación por las maldades del pueblo judío y en particular de los sacerdotes y principales que se ocultaban detrás de los sacrificios rituales. Los judíos obviamente se sintieron descubiertos ante el reproche de Jesús y por eso tomaron la defensiva con una pregunta que era más ridícula que intimidatoria. ¿Qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces? Pero resulta que todo el pueblo sabía los milagros de Jesús. ¿Qué mayor señal que esa esperaban? ¿No veían la mano de Dios en las conversiones, las sanaciones y la liberación de malos espíritus? Sin duda, ellos conocían bien acerca de estos acontecimientos
pero se negaban a creer y por lo mismo no cambiaban su corazón. O más bien diremos al revés, porque no estaban dispuestos a cambiar su corazón y a dejar sus malos hábitos, preferían no creer. Hoy sucede lo mismo. La gente prefiere decir que no cree en Dios para no tener que privarse de hacer cosas que le gustan mucho, aún a sabiendas que no son buenas para su espíritu, para su integridad, para otras personas y para la comunidad en su conjunto. Avanzando en el análisis del Evangelio que releímos hoy ante la respuesta de Jesús a los judíos de destruyan ese templo y yo lo reedificaré en 3 días, podemos preguntarnos al menos 2 cosas. Número 1, ¿por qué Jesús no les recordó los milagros que había hecho como señales de su autoridad? Número 2, ¿qué querría decir con la palabra reconstruiré? En primer lugar, Jesús no necesitaba recordarles nada a los judíos, pues como reza el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ellos simplemente no querían ver las señales de la divinidad de Jesús, aunque todo el mundo ya se maravillara con él. Como nos dice el mismo pasaje que estamos analizando, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. En relación con la segunda pregunta, sabemos que el Señor hablaba de su resurrección, pero también estaba hablando de lo que haría desde aquel momento glorioso, reconstruir los corazones de los hombres, librándolos de la esclavitud de la ley para hacerlos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, para darnos un corazón nuevo que busque la misericordia de Dios. Estas palabras fueron las que recordaron los discípulos cuando Jesús resucitó y pudieron comprender y creer en lo que había dicho, pues hasta ese momento aún no comprendían muchas cosas. El Evangelio que releímos hoy concluye diciéndonos que Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en cada persona. El que Jesús no se fiara de aquellos hombres no significaba que no los amara. Al contrario, todo lo que Jesús hacía era por amor a los hombres, pero conocía los corazones, así como conoce los nuestros, y sabe que muchas veces somos infieles. Si leemos que no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, es precisamente porque Él es Dios, nuestro Creador, quien conoce cada pensamiento y sentimiento nuestro. Es muy necesario reflexionar sobre esto, especialmente para el momento de preparar nuestra confesión, porque muchas veces cuando nos acercamos al sacerdote para confesarnos, terminamos confesando los pecados del otro, como una manera quizá de justificar nuestras malas acciones, como si los demás nos obligaran a pecar, o como si Dios necesitara que le informáramos acerca del pecado de nuestro hermano. También sucede que por vergüenza a veces queremos minimizar la culpa en lo que hicimos. No seamos como niños y recordemos siempre, hermanos, que lo más importante de la confesión es el verdadero dolor por el pecado cometido y el propósito de enmienda, que no es solamente la intención de no volver a hacer lo mismo, sino también nuestro compromiso por esforzarnos para restituir las cosas a como estaban antes de que cometiéramos ese pecado, reparar lo que dañamos, devolver lo que quitamos, satisfacer a quienes lastimamos, restaurar lo que quebramos. Hoy, el Evangelio de Juan nos recuerda que Dios lo ve todo y lo escucha todo, que es más importante preocuparnos por no ofenderlo que estar mirando los errores de los demás, ocuparnos de hacer el bien, especialmente a quienes antes hicimos el mal. Qué tan importante como lo que hacemos es lo que decimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Por lo mismo, procuremos en esta Cuaresma hacernos más conscientes de las veces que ofendemos a Dios y tratemos de mirar las cualidades de los otros, porque ahí reconoceremos la maravillosa obra del Señor. Que así sea, con el auxilio y la gracia del Señor, de ahora en adelante. Bueno,
Dios bendito. Ahí donde dice, ¿no? Que no seamos como niños y me descubro, ¿no? Cuántas veces acercándome al confesionario iba y primero confesaba el pecado del hermano. Y es así, ¿cómo nos justificamos? Al menos yo. Pero creo que si lo dice aquí también la catequesis es porque creo que muchos de nosotros cometemos ese grave error. Y pues como también nos dice, no, el Señor no necesita que le hablemos de los otros. Realmente tenemos que cuidar mucho qué estamos haciendo cada uno de nosotros con lo que el Señor nos enseña. Si realmente estamos dando un buen testimonio, si estamos siendo fieles a su palabra o seguimos faltando. Adelante, Lucy. Gracias, Alice. Sí, sí, realmente sí debe ser, es como ese apego, ¿no? A justificar cuando no tenemos la conciencia, ¿verdad? Bien clara de precisamente de esto, ¿verdad? De que el Señor, eh, a Él no le tenemos que decir por qué motivo o qué hizo el hermano para que nosotros cayéramos, ¿verdad? Porque es eso, tener bien claro nada más lo que aquí nos dice, ¿verdad? El verdadero dolor y el propósito de la enmienda, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a las preguntas a ver cómo terminamos ahora con esto. En el inciso A, realizo mis labores apostólicas solo por amor a Dios y a los demás, o busco alguna gratificación o beneficio personal. ¿Persigo con ello quizás el reconocimiento o el aplauso? ¿Procuro tal vez negociar con mi trabajo en el ANE el favor de Dios o sacar algún provecho egoísta? Inciso B. ¿Cómo van mis confesiones? ¿Me preparo debidamente para la reconciliación? ¿Analizo las causas de mis pecados? ¿Hago verdaderos propósitos de enmienda y procuro con esfuerzo subsanar el daño que he provocado a mis hermanos, a mí o a mí mismo al pecar? ¿Me esmero verdaderamente para no volver a caer en lo mismo? Inciso C. Defiendo con celo las cosas del Señor, su palabra, su iglesia, su santo nombre. Inciso D. ¿Quién es Jesús para mí y cómo se lo demuestro a Él y a los demás? Bueno, pues estas son nuestras preguntas eh, para nuestra reflexión del día de hoy. Eh, no sé si quieres comenzar, Alex, o quieres que comience. Comienza, Lucy. Bueno, Perdón. no te preocupes. Sí, pues en el inciso A, sí, realizo mis labores apostólicas solo por amor a Dios y a los demás, o busco alguna gratificación o beneficio personal. Em, realmente es por amor a Dios y a los demás, porque es lo que el Señor nos ha enseñado a hacer, ¿verdad? Desde que estamos aquí pues ya saben todos que yo soy bastante vieja aquí en el apostolado, ¿no? Como ya desde sus inicios aquí en Dallas, ¿verdad? Y sí, con tristeza muchas veces podrán decir, ¿verdad? Nuestro director nos lo recuerda mucho, ¿verdad? Como dice, no presumas de que tienes tantos años en el apostolado, en el ANE, ¿verdad? Que tantos años que tú entraste al ANE, pero que el ANE no ha entrado en las personas pues es una verdadera tristeza, ¿no? Y bueno, pues volviendo acá en la pregunta, ¿verdad? Pues gracias a la instrucción de estas catequesis, ¿verdad? Por tanto tiempo, pues claro que lo tengo bien en la memoria, ¿verdad? De que el único bien que tengo que buscar es el del alma de mis hermanos, ¿verdad? Y claro, por
por amor a Dios, el bien de los demás, ¿verdad? Entonces, eh, de verdad que lo demás, pues, no lo necesitamos, ¿verdad? El Señor no nos ha dicho que necesitamos nada de lo de lo que no tenga que ver con eso, ¿verdad? Aunque a veces, pues, erróneamente uno pueda haber llegado a caer en eso, ¿verdad? En algún momento, por ignorancia, porque se siente bonito, es muy fácil, ¿verdad? Cuando no está uno muy consciente de lo que el Señor quiere de nosotros o para qué Él me ha traído aquí, ¿verdad? Entonces, sí, siempre realmente es por el bien de las almas, ¿verdad? Pues la gracia de Dios y que seguido, ¿verdad? Tiene uno la oportunidad, pues no sé, acá donde estamos muy seguido nos encontramos con personas que no tienen ningún sacramento y que realmente me preocupa, ¿verdad? Y no deja uno de insistir, aunque a veces puedan pensar que qué te estás metiendo en la vida de los demás, ¿verdad? Eh, pero no es meterme en la vida de los demás, ¿verdad? Es hacerles conocer, ¿verdad? A lo que el Señor nos está invitando y lo que nos perdemos, ¿verdad? Si no tomamos ventaja de todas las gracias que Él nos da para poder un día estar con Él, ¿verdad? Y bueno, un poquito acá para el inciso B de cómo van mis confesiones. Si me preparo debidamente para la reconciliación, em, pues el Señor también y la Santísima Virgen, ¿verdad? Nos han instruido bastante acerca de este gran sacramento, ¿verdad? También por medio de los libros de nuestra espiritualidad, y hay uno en específico, ¿verdad? Que nos instruye acerca de la reconciliación, ¿verdad? Y cuánto bien hace a nuestra alma, ¿verdad? Así que no puedo darme el lujo de que tome demasiado tiempo em, entre una y la otra, ¿verdad? Porque va a haber veces que eh, voy a caer y trato siempre de ir a la brevedad, ¿verdad? A reconciliarme con el Señor. Y también aquí, sí, bueno, me recuerdo que hay veces que no puedo decir, voy ya cuando se acerque el próximo domingo, eh, porque no sé si el Señor me va a dar vida, si voy a tener tiempo. Entonces, apenas tenga la conciencia, pues trato de ir a la brevedad. Y si me preparo debidamente, ¿verdad? También en uno de los libros de nuestra espiritualidad hay una oración hermosísima. Está un poquito larga. No me la sé toda de memoria, pero es como no me recuerdo si fue Jesús eh, quien dictó esta oración, pero es en preparación a la reconciliación, ¿verdad? Y pues le podemos pedir ahí que Él que nos permita poder ver el estado de nuestra alma, tal como Él la mira, y que ponga el dolor suficiente, todo el peso del dolor del que yo pueda ser capaz, ¿verdad? Para acusarme con sinceridad de esas faltas ante el tribunal de su justicia, ¿verdad? Y que pueda salir verdaderamente justificada de ahí. Eh, entonces, pues está hermosísima esa oración y todavía pues es larga, pero es bellísima, ¿verdad? Y a veces ha habido tiempos en que la tengo ahí a la mano cerca. A muchas veces traspapelo las cosas y no, pero eh, bueno, ahí está en mi mente al menos lo esencial, ¿verdad? Pedirle al Señor que me permita ser consciente de todas mis faltas y que verdaderamente pueda yo sentir ese dolor, ¿verdad? Entonces, juntamente, claro que están los propósitos, ¿verdad? Propósitos de enmienda. Y
y el subsanar, ¿verdad? El daño que haya provocado, si es a mis hermanos o a mí mismo el pecar, ¿verdad? Em, de que me esmero, sí, siento que no creo que vaya, por lo que aquí nos decía, por la naturaleza, por nuestra naturaleza herida por el pecado original, ¿verdad? Difícilmente puedo creerme que va a llegar el día en que no lo ofenda con el mismo pecado, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que sí puedo eh, saber es que me va a seguir doliendo lo mismo, tal vez más por la conciencia, ¿verdad? De que entre menos tiempo me quede aquí, pues menos lo debería de ofender también. Pero eh, bueno, ahí estamos intentando, ¿verdad? Sin olvidar que el Señor realmente lo que nos pide es la pureza en nuestras intenciones, en nuestro sentir, para que de esa manera pues podamos verdaderamente pues vivir como Él nos manda, ¿verdad? Es ahí realmente donde vigilar mucho el corazón, ¿verdad? Lo que siento, lo que pienso y pues lo que sale de ahí, ¿verdad? Que como bien nos recuerda aquí es lo que nos daña y hace que dañemos a los demás, ¿verdad? Y bueno, en el inciso C, si defiendo con celo las cosas del Señor, su palabra, su iglesia y su santo nombre. Sí, sí lo hago porque cuando las personas de repente, eh, muy bien lo dice aquí arriba nuestro director, eh, como decía de los sacerdotes, ¿verdad? Las autoridades judías que no querían creer, ¿verdad? Más bien porque no querían dejar de hacer lo que hacen. Y realmente eso es lo que vemos. Las personas no quieren dejar de hacer, no quieren dejar de vivir como si de verdad esta vida no se fuera a terminar, como si todo el tiempo, como si lo que hacen oculto nunca se va a descubrir y bueno, eso es verdaderamente un dolor para el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso actúan así. Y hace bien poquitos días es lo que escuchaba de una persona, ¿verdad? Yo no sabía que tenía unas copas encima. Yo pensé que, que nada más quería, pues sí, decir, empezó diciendo como que está bien lo que tú piensas, pero como diciendo, no esperes que los demás, este, mm, creamos lo mismo, ¿no? Y yo sé muy bien por qué lo decía la persona, ¿verdad? Porque pues tristemente está viviendo, no como el Señor quiere, dañando a su familia, él mismo, ¿verdad? Sobre todo él mismo. Sí, creo que empezó diciendo eso de no te desvivas mucho por tus hijos, porque luego a lo mejor dice, mira lo que pasa, que después ya ni se acuerdan de los padres y cosas así. Y yo pensé que estaba completamente en sus sentidos y me extrañó, dije, pero bueno, está bien. Y entonces empieza uno a ver, ¿verdad? Y dices, el no saber, de verdad, hace que las personas mueran, ¿verdad? Por esa ignorancia, ¿verdad? Entonces, pues no, realmente no me callo, claro que con toda la tranquilidad que se pueda, escuchar y escuchar y escuchar y también instruir, ¿verdad? Está bien, no lo conoces, pero esto está aquí, es así, lo creas, te guste, como tú quieras, pero si no lo comprendes ahorita, lo vas a comprender un día y el Señor quiera que todavía alcance el tiempo, ¿verdad? Para que pues las almas no se pierdan, ¿verdad? Entonces, creo que hasta allí, Alice, porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero luego no paro de hablar. Pero Creo que estamos bien, sí, pero bueno, pues sí. En el inciso A, donde dice que si realizo mis labores apostólicas solo por amor a Dios y a los demás, o busco alguna gratificación o beneficio personal, y que si quizá con ello busco el reconocimiento, el aplauso
o procuro tal vez negociar con mi trabajo en el favor de Dios o sacar algún provecho egoísta. Y pues definitivamente es algo que siempre le pido al Señor, ¿no? Que me conceda esa pureza de intención, que todo lo que haga sea realmente por amor a Él, que yo siento que así es como lo estoy haciendo. Pero sí, o sea, en nuestra humanidad siempre nos gusta, ¿verdad? Que nos reconozcan, que nos digan, oye, qué bien lo haces, pero saber recibir un halago está bien. Lo que no está bien es que yo crea que soy mucho mejor que otras personas que estamos haciendo lo mismo. Entonces, de verdad que siempre eso lo aprendí de una hermanita también de la casita de oración, que ella siempre al ofrecer su rosario pide pureza de intención. Y dije, wow, es verdad, o sea, que todo lo que hagamos lo hacemos realmente por amor a Él y por amor a los demás, porque sabemos que en el hermano está Dios. Sabemos que en el hermano vemos a Jesús, sabemos que en ese que sufre, en ese al que vamos a servir, en ese al que escuchamos, en ese en esa labor, ¿no? Que realizamos, ahí está el rostro de Jesús, ahí está Él. Entonces, que de verdad cada obra que yo realice sea realmente con esa intención, con esa pureza de intención, que nunca sea por negociar igual, o sea, que nunca sea como un trueque, ¿no? Señor, yo voy a hacer esto, voy a ayudar, pero tú me vas a ayudar en esto que yo necesito. No, porque también escuchaba de un sacerdote que decía que el dolor, el sufrimiento nos ayuda y nos humaniza para también hacernos hermanos en el dolor con el hermano que sufre. Eso nos enseña y Jesús lo permite que pasemos por esas pruebas precisamente para darnos cuenta, para valorar, para sentir el dolor ajeno, para poder sentir ese dolor. Entonces, que siempre, de verdad, que cada acto, cada servicio que yo realice a nombre de este apostolado sea por verdadero amor a Dios. Y pues bueno, eso procuramos siempre, eso nos enseñan nuestras autoridades del apostolado, siempre estar muy atentos, ¿verdad? Que no perdamos los pies, que no perdamos la cabeza más bien y que no quitemos los pies de la tierra, porque eso más que acercarnos a Dios, nos aleja cada día más a Él. ¿Por qué? Porque estamos buscando esos placeres humanos, ¿no? Estamos buscando el sentir bonito, el sentir bien, y no está mal, como les digo, no está mal, pero que no sea esa la intención de nosotros cuando vamos a servir. Y en el inciso B, ¿cómo van mis confesiones? ¿Me preparo debidamente para la reconciliación? Analizo las causas de mis pecados, hago verdaderos propósitos de enmienda y procuro con esfuerzo subsanar el daño que he provocado a mis hermanos o a mí mismo al pecar. ¿Me esmero verdaderamente para no volver a caer en lo mismo? Sí, definitivamente es. Creo que también en este apostolado yo aprendí mucho. Eso realmente, yo creo mi madre, ¿no? Mi madre me lo enseñó, mis abuelas siempre, ¿no? Estar libres de culpas, libres, siempre decían, no sabemos el día en que nos vamos a ir. ¿Te quieres ir realmente con esas con esas cadenas que no te permiten estar libre? Y es verdad, o sea, ¿cómo vemos cuando nosotros traemos alguna acción que no sea agradable al Señor? ¿Cómo nos sentimos con ese peso, con esa pesadumbre? O sea, esa sentirnos pesados y sentirnos mal incluso. Entonces siempre le pido al Señor que me dé eh, que me dé realmente ese dolor, que yo sienta ese dolor cuando yo hago daño a alguien más.
cuando yo dañé a mi hermano, que de verdad pueda sentir ese dolor por el daño causado, para que así procure en momentos posteriores no volver a caer en lo mismo, que recuerde siempre ese dolor que me causó el haber lastimado a alguien más. Y por supuesto, Lucy lo decía, qué tan importante, ¿no? Acercarnos a confesarnos, esa reconciliación con el Señor, ese ir a entregar todo eso mal que hemos hecho, pero el Señor siempre, siempre nos perdona, tenemos a un Padre lleno de amor y de misericordia, pero pues nos dice al igual que como le dijo, ¿verdad? A la mujer adúltera, vete y no vuelvas a pecar, te perdono, pero no vuelvas a pecar. Entonces igual, eso mismo nos dice a nosotros cada vez que nos acercamos a la confesión, vete y no vuelvas a pecar. Entonces estar muy atentos y de verdad siempre le pido al Señor cuando yo haga daño a alguien, por más sea un comentario simple, que cuide mucho no lastimar al hermano, que cuide mucho no caer en ese pecado, que mis acciones, mis palabras no me lleven hacia el pecado. Entonces, y también en el inciso C de defender con celo las cosas del Señor, como bien dice Lucy, ¿no? Cómo el Señor nos va llenando de luz. O sea, definitivamente esto no es de nosotros, hermanos. El Señor, cuando nosotros nos damos cuenta y cuando a nosotros nos duele ese daño que causamos, es el Señor que nos está regalando eso que dice, estás por el camino incorrecto, vuelve al camino, al buen camino. Entonces, también aquí, cuando podemos nosotros notar que alguien está faltando al nombre del Señor, que alguien está incluso dentro de la iglesia haciendo las cosas incorrectamente, pues con mucha fraternidad, con mucho amor, acercarnos y decir, ¿verdad? Lo que está mal, a decirle mal lo que está mal, como bien decía aquí, los 10 mandamientos es como que no hagas, no, no, pero para que nos demos cuenta, o sea, es este énfasis que lo que se está haciendo mal y que nos causa a nosotros un daño. A fin de cuentas, pues al Señor, él ya dio su vida por nosotros, pero nosotros aquí, ¿qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar? O sea, ¿queremos realmente ganarnos el cielo? Entonces, siempre estar atentos eh, en esa corrección fraterna, ¿no? Con el hermano, igual nosotros mismos, cuidar de verdad con mucho celo las cosas del Señor, cuidar cada uno de nuestras acciones sobre todo. No es simple y sencillamente el rito, ¿no? Ay, inclínate, haz esto. Claro, eso le agrada al Señor, pero realmente le agrada más que nosotros seamos esa pureza de intención, que seamos transparentes y que cuidemos cada una de nuestras acciones y de lo que el hermano está haciendo mal para su propia, ahora sí que para vivir en libertad o vivir en pecado, ¿no? Y pues bueno, ¿quién es Jesús para mí y cómo se lo demuestro a él y a los demás? Ay, Dios. Pues ¿quién es Jesús para mí? Pues quien lo dio todo, ¿verdad? O sea, quien se entregó por amor a mí sin merecerlo. Quien quien nunca me ha puesto un límite en el amor, quien Él siempre está dispuesto a escuchar, a atenderme. En el momento que yo me acerco a Él, Él siempre está ahí esperándonos, Él siempre está ahí atento, Él no, como muchas veces a lo mejor yo como mamá o como esposa, espérame, estoy ocupada, espérame, estoy haciendo esto. Él no. Él cada vez que nosotros acudimos a Él, Él siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto para mí. ¿Y cómo se lo demuestro a Él y a los demás? Pues bueno, como decíamos, cuidando siempre las cosas que sabemos que a Él le agrada, haciendo lo que sabemos que le agrada y cuidando, no dañar precisamente a nuestros hermanos, ¿no? Entonces,
en ese testimonio de amor, de compasión, de comprensión, de escucha con el hermano, de servicio con el hermano, pues es como le demuestro a él y a los demás cuánto amor tengo por él. Bueno, pues adelante, Lucy, ¿algo más que quieras compartir o le seguimos? Y bueno, No, perdón que no les informamos, ¿verdad? Al principio cuando nos presentamos, que nuestra hermanita Mari está un poquito delicadita de salud y pues le pedimos una oración por ella. La extrañamos aquí, pero primero Dios el próximo viernes nos pueda acompañar. sí, Adelante, Lucy. sí, gracias, Alice. Sí, sí, no, pues realmente totalmente cierto lo que estabas compartiendo, es muy hermoso, pues eh, en quién, ¿verdad? En quién tenemos todo, si no es en Jesús que es nuestro sostén, nuestro todo y por Él, ¿verdad? Por Él estamos aquí y tenemos vida y respiramos y todo lo que nos rodea, ¿verdad? Así que no podemos más que vivir en un profundo agradecimiento, ¿verdad? Por todo lo que nos concede y porque nos mira, ¿verdad? Entonces, vamos a las concordancias Sí. del Evangelio con el Catecismo. Y el canon 583 nos dice, como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. Lo leemos en Lucas 2:22 al 39. A la edad de 12 años decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Lucas 2:46 al 49. Durante su vida oculta, subió ahí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Lo leemos en Lucas 2:41. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. También lo leemos en Juan 2:13 al 14, 5:1 y 14, y 7:1 y 10, y en el 14, 8 y 2, y en el capítulo 10, del versículo 22 al 23. El canon 584 nos dice, Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Si expulsa a los mercaderes del templo, es por celo hacia las cosas de su padre. No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me demora. Salmo 69:10. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Hechos 2:46, 3, 1, 5 del 20 y 21. Y el canon 585 nos dice, Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Mateo 27, 39 al 40. Canon 586. Lejos de haber sido hostil al templo donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo, presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llegará la hora en que ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y el canon 582 nos dice, yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando así
manifestando su sentido pedagógico en Gálatas 3:24. Por medio de una interpretación divina, todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerlo impuro. Así declaraba puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Lo leemos en Mateo 7:18-21. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no aceptaban su interpretación, a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que lo acompañaba. Juan 5:36, 10:25 y 37-38. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos Mateo 2:25-27 y Juan 7:22-24, que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios. También lo vemos en Mateo 12:5 y en Números 28 en el versículo 9. O al prójimo en Lucas 13, 15, 16 y 14, 3-4, que realizan sus curaciones. El canon 2691. La iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración, con las sagradas escrituras e imágenes, a fin de estar en lo secreto, ante nuestro Padre. En una familia cristiana, este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común. En las regiones en que existen monasterios, una misión de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir en comunión con la Iglesia, las formas de la oración cristiana. Y el canon 2616. La oración a Jesús ya ha sido escuchada por él durante su ministerio, a través de los signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras o en silencio, los portadores del paralítico, la hemorroísa que toca sus vestidos, las lágrimas y el perfume de la pecadora, la petición apremiante de los ciegos. Ten piedad de nosotros, hijo de David. Oh hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Ha sido recogida en la tradición de la oración a Jesús. Jesús Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador, sanando enfermedades o perdonando pecados. Jesús siempre responde a la plegaria del que suplica con fe. Ve en paz, tu fe te ha salvado. San Agustín resume admirablemente las tres dimensiones de la oración de Jesús. Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. También lo vemos en el Salmo 85:1. Reflexionando con la Gran Cruzada en el mensaje 61 de Hijos de la Luz. Di a mi pueblo que cada uno de ellos es como un ladrillo. Yo puedo usarlos para la restauración de mi casa. Yo puedo, si ellos lo permiten, usar a cada uno. Hijos míos, permítanme guiarlos a todos, abandónense en mí sin preguntar por qué. Confíen en mí, su Señor. Ofrézcanme su voluntad, pero no me objeten cuando yo los utilice. Oren con el corazón y confiesen sus pecados. Reflexionen sobre mi pasión. Es uno de los motivos por los que les dejo esta cruz.
Ustedes se han olvidado que he muerto clavado en una cruz para darles la oportunidad de salvarse. Vivan el tiempo litúrgico con el corazón puesto en Dios. Los hombres esperan la Navidad para gastar hasta el dinero que no poseen en regalos, en cosas materiales que no sirven para su alma. Llegan a la Semana Santa y lo único que observan es el calendario para ver los feriados, para disponer de una vacación con el mundo. Pocos reflexionan en mi pasión y lo que ésta vale para el bien de sus almas. Pocos son los que consuelan mi corazón en los días que deberían ser santos para la humanidad. Pocos son los que están abiertos a la gracia y no saben todo lo que quiero darles. Ustedes han sido creados para amarme. Sus potencias están ordenadas a ellos. Entonces, no deben desviarlas hacia otras cosas, porque esto provocaría los celos de Dios. Adoren a su fin, obren para el único. Y la virtud del mes, en marzo estamos practicando el sacrificio y esta semana vemos el Canon 2100 que nos dice lo siguiente. El sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas. Misericordia quiero, no sacrificio. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto de la virtud del mes, que es el sacrificio, en el mensaje 98 del libro Bienaventurados ustedes. Ofréceme las pequeñas contrariedades de hoy como espinas tuyas que alivian el dolor de las mías. El sufrimiento es lo que acerca a las almas a mí y nadie podrá igualarme en lo que padecí. No pienses que una persona santa debe necesariamente padecerlo ante los ojos de los hombres, porque conserva su naturaleza exterior y la santidad está en lo interno. Así como hay frutos cuya corteza áspera y aún espinosa no hace pensar en la dulzura de sus jugos interiores, así también son mis santos. Lo que vale en ellos está en su corazón. Recuerda siempre lo que te digo, todo aquello que procede del orgullo es perecedero y desemboca en la vergüenza. Sin embargo, todo lo que procede de la humildad fructifica y se convierte en gloria para quien lo hizo. Descansa confiada en mí. Nadie daña a uno de los míos sin recibir su merecido castigo. Soy un Dios celoso de lo que amo y a ti te amé desde siempre. Hermosos mensajes, ¿verdad? Para que siempre, para que no nos desanimemos y a la vez, también, pues enseñándonos, ¿verdad? Con, el no tener miedo al sacrificio, ¿verdad? Porque si no, pues no seríamos de Él. Entonces, bueno, vamos a los propósitos semanales con el Evangelio. Me prepararé con una pluma o lápiz y papel para hacer una buena confesión. Analizaré a la luz de lo que hemos leído las causas y orígenes de mis pecados. Me comprometeré formalmente con el Señor por esforzarme para restituir las cosas a como estaban antes de que cometiera esos pecados. Repararé lo que dañé, devolveré lo que quité, ayudaré a quien lastimé, restauraré lo que quebré. Hablaré de todo esto con mi confesor, prestando mucha atención a sus orientaciones. Y adelante. Continúa, Lucy. Rezaremos cada día de esta semana la oración colecta del domingo. Señor Dios, fuente de toda misericordia y bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y con la virtud del mes, esta semana ofreceré mis sacrificios, ayunos y mortificaciones en reparación por todos mis pecados, ofensas y culpas. Visitaré al Señor en el Santísimo Sacramento y pondré a sus pies todas mis miserias, pidiéndole que me fortalezca para no ofenderle más. Y bueno, ya nos pasamos bastante, pero no nos podemos ir sin hacer nuestras consagraciones. Nos ponemos de pie, por favor. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Así es. Que tengan muy buen fin de semana y que el Señor les bendiga.